Muy buenos días. Dios te bendiga, iglesia, en esta preciosa mañana. Y bendecimos también a todos nuestros seguidores en YouTube y Facebook. Amado, amada, comparta el link con un hermano, con un familiar, con un amigo, con un conocido, para que esta palabra de bendición sea esparcida al norte, al sur, al oriente, al occidente, en el nombre de Cristo. Amén. Queridos hermanos, amigos, les invito a que abran su Biblia en el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 30. Permítame en esta mañana leerle la palabra de Dios. Es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por este nuevo día, por esta nueva oportunidad que tú nos das, que tú nos brindas, de ver una vez más tus maravillas, de ver una vez más tu creación. Gracias, Señor, porque tu misericordia y tu fidelidad es incomparable. En esta mañana, Dios, de una manera especial pedimos que seas hablando a nuestras vidas, porque queremos escuchar tu voz, que sea voz de Dios y no de hombre. Espíritu Santo, toma el control de nuestras vidas. Toma el control en esta mañana de este lugar, de cada casa, de cada hermano, hermana. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, te doy gracias por las sanidades y milagros que vas a realizar en esta mañana, en el transcurso de este mensaje, Dios. Espíritu Santo, te entrego mis pensamientos, te entrego mi voluntad, mis labios, mi lengua, mi boca, para que seas tú glorificando a Cristo en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén, iglesia. Después de 400 años de silencio, donde Dios había permanecido callado sin decir una palabra, después que permaneció Dios callado, porque durante todo ese tiempo no hubo voz profética, todo el pueblo se había apartado de Dios. Los sacerdotes se habían corrompido y el pueblo había caído y se encontraba en apatía e indiferencia con Dios. Pero después de esos 400 años de silencio, aparece en escena un hombre llamado Juan el Bautista, con un mensaje contundente, con un mensaje directo, con una palabra que confronta, con una palabra con presencia de Dios, con una palabra con autoridad que venía del corazón de Dios, cuyo mensaje era de arrepentimiento, para que las personas hubiese en las personas un cambio de actitud, un cambio de dirección, un cambio de vida, y se apartaran por completo del pecado. Juan el Bautista trajo un mensaje de arrepentimiento para que el pueblo se volviera a Dios, para que el pueblo le diera la espalda a los pecados y se encontrara con su Dios, para que el pueblo reconociera su pecado, para que el pueblo pidiera perdón a Dios y cambiara de actitud. Hoy día en las iglesias muy poco se habla de esta palabra, arrepentimiento, porque hay que decirle la verdad de la palabra de Dios al pueblo, para que el pueblo sea libre de toda atadura. Amén, iglesia. Ahora las multitudes oían a Juan el Bautista y le seguían. Su fama se había extendido por toda Jerusalén, al punto tal que creían que Juan el Bautista era el Cristo, el que había de venir.
Otros pensaban que era Elías y otros decían que era un profeta. Pero sabe, después que apareció Jesús, cuando Jesús aparece, las cosas cambiaron para Juan el Bautista en el área ministerial. Porque el ministerio de Jesús empezó a surgir, porque el ministerio de Jesús empezó a crecer, empezó a tomar fuerza, empezó a levantarse. En cambio, el ministerio de Juan el Bautista empieza a menguar, empieza a caer. ¿Sabe? Al punto tal que los discípulos de Juan, al ver que Jesús ganaba multitudes, vinieron, dice la palabra, que vinieron ante Juan su maestro y le dijeron: Rabí, el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Y cuando los discípulos le dicen esta palabra a Juan el Bautista, le estaban diciendo en una versión costeña: Rabí, ponte las pilas, porque Jesús está ganando fama y nosotros la estamos perdiendo. Pero me llama la atención la respuesta que Juan el Bautista les da a sus discípulos. Les dice: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Y aquí quiero hacer un paréntesis. Esa voz bonita que Dios te ha dado para cantar, para alabar, para adorar, la tienes porque Dios te la ha dado. Esos talentos, esa casa, ese vehículo, esos muebles, esa cama, ese trabajo, ese negocio que tiene, lo tiene porque Dios te lo ha dado. No ha sido por nosotros, no ha sido por nuestro esfuerzo, no ha sido por nuestras capacidades, no ha sido por nuestras actitudes, no ha sido por nuestras habilidades, no, ha sido por Dios, porque Dios nos los ha dado, iglesia. Dice la Biblia: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Amén, iglesia. Pero también Juan el Bautista le dice a sus discípulos, le dice: el que tiene la esposa es el esposo. ¿Quién es la esposa? Nosotros. ¿Quién es el esposo? Cristo. El que tiene la esposa es el esposo. Mas el amigo del esposo, hablando de Juan, mas el amigo del esposo que le oye se goza grandemente de la voz del esposo. Pues mi gozo está cumplido. Pero antes también le había dicho: ustedes me son testigos de que dije: yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. Pero me impresiona las últimas palabras que Jesús les dice a sus discípulos, y es necesario que él crezca. Hablando de Cristo, es necesario que Cristo crezca, pero que yo mengüe. Iglesia, este es el tema del mensaje en esta mañana. Es necesario que Cristo crezca, pero que yo mengüe. Vamos a hacer un ejercicio allá desde casa. Todos los varones acá conmigo, todos los varones, dígale al que tiene a su lado, sea un familiar, sea su esposa, sea sus hijos: es necesario que Cristo crezca, pero que yo mengüe. Amén. Ahora todas las damas, todas las mujeres acá conmigo, dígale al que tiene a su lado, mírele a los ojos, dígale a su esposa, a su esposo, a sus hijos, dígale: es necesario que Cristo crezca, pero que yo mengüe.
Ahora acá, todos acá, todos los hijos acá, todos los hijos viendo a sus padres, digan conmigo, es necesario que Cristo crezca, pero que yo mengüe. Amén, iglesia. Gloria a Dios en esta mañana. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Juan tiene una necesidad. Para nosotros una necesidad es algo indispensable. Una necesidad nunca está de más. Pero la necesidad que tiene Juan es que Jesús se vea, que Jesús sea exaltado, que Jesús sea engrandecido, que Jesús sea levantado, que toda la gloria sea para Él. Pero para eso, dice Juan el Bautista, es necesario que yo mengüe. Es necesario que muera el yo. Es necesario que muera el ego. Porque el yo, el ego, muchas veces está entronado, arraigado en nuestra vida. Y cuántas veces queremos sobresalir y figurar entre los demás. Aló. ¿Cuántas veces queremos ser el importante, el protagonista, tratando de ser el centro de atracción? Aló, amado, pero Juan el Bautista había entendido que el único importante, el único protagonista aquí es Cristo, el Señor. Amén, iglesia. Gloria a Dios. Es necesario que Cristo crezca en nuestra vida. Pero si no menguamos, si no morimos al yo, si no morimos al ego, nunca, iglesia, Cristo podrá crecer en nosotros. Amados, cristianos que tienen años en el evangelio y no han menguado al yo, no han menguado al ego. Aún pastores, ministros que no han menguado al yo, por el contrario, han alimentado su propio ego, al punto tal que hoy día pastores, ministros no quieren ser pastores, sino apóstoles. Oiga, mi amado, ministros que no quieren ser pastores, como si el ser pastor fuese menos, como si el ser pastor fuese de un grado inferior. ¿Sabe? Hay iglesias que en vez de menguar ellos, han menguado a Cristo y han crecido ellos. Y aún hay iglesias que ya han sacado a Cristo de sus templos y lo han dejado afuera. Pero Juan el Bautista dijo, es necesario que Cristo crezca, que Él crezca, que Cristo crezca, que Cristo sea engrandecido, que Cristo sea levantado, que Cristo sea exaltado, pero que yo mengüe. ¿Sabe, iglesia? El apóstol Pablo lo había entendido y lo dice claramente en Gálatas capítulo 2, versículo 20. Es necesario, dice Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Pablo lo declaró, Pablo lo había entendido, porque ya él había muerto a su yo, ya él había muerto a su ego, para que Cristo pudiera vivir y crecer en él. Amén, iglesia. Amén. Vaya conmigo a Juan capítulo 1. Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 19 hasta la primera parte del versículo 23. Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 19 hasta la primera parte del versículo 23. Acá conmigo. Este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías?
Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no. Y le dijeron: pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos han enviado. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Amén. ¿Sabe? Aquí en estos versículos le están preguntando a Juan el Bautista quién es, porque los judíos querían saber si era el Cristo, el que había de venir, si era Elías o si era un profeta. Pero sabe, me impresiona esto, que Juan no dijo siquiera su nombre, sino dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto. ¿Sabe? Juan había reconocido que el único merecedor de toda la gloria y toda la honra es Cristo el Señor. Amén, iglesia. ¿Sabe? Juan se hizo un anónimo. Él no dijo: yo soy Juan. No. Él dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto. ¿Sabe? Juan ya había muerto a su ego. Juan ya había muerto a su yo. Y por eso él declara esas palabras. ¿Sabe? Dios en este tiempo está buscando voces que le hablen a aquellos que se encuentran perdidos por el pecado. Dios está buscando voces en este tiempo que le hablen a aquellos que están perdidos, sin vida, sin esperanza, sin Dios. ¿Sabe? Dios en este tiempo está buscando voces que le hablen a aquellos que se encuentran pasando ahora por un desierto. Iglesia, ¿sabe? No importa si te encuentras pasando por el desierto más feo de tu vida. Hoy Dios levanta voces con autoridad que te dice: no te rindas, no desistas, no desmayes. Resiste un poco más, porque tu bendición, tu milagro viene en el nombre poderoso de Jesús. Amén, iglesia. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amado, necesitamos menguar. Necesitamos menguar en nuestra vida. Y menguar es ser humilde. Menguar es no hablar mal de tu hermano ni de tu prójimo. Menguar es pagar bien por mal. Es decir, amar a nuestros enemigos. Hermanita, ama a tu vecina, que cada vez que barre te echa la basura en la puerta de tu casa. Ámala. Ama al hermano que detrás de tus espaldas habló mal de ti. Ámalo. Menguar es, iglesia, no señalar ni juzgar a nadie, ni juzgar a los demás. Menguar es no dejando de buscar las cosas materiales y empezar a hacer tesoros en los cielos. Menguar es sacrificar nuestros sueños, morir a nuestros sueños para hacer realidad el sueño de Dios. Menguar es depender de todo, absolutamente de todo, del Espíritu Santo de Dios. Amén, iglesia. Gloria sea a Dios. Gloria sea a Dios. ¿Sabe cómo podemos menguar? Surge una pregunta: ¿cómo podemos menguar? Hacer menos de nosotros para que Cristo sea más. Hoy Dios está hablando a todos nosotros que nosotros menguemos. Dios está soltando una palabra que nos llega al corazón, y es que necesitamos menguar, porque si no menguamos, Cristo nunca podrá crecer en nosotros. Y la pregunta es: ¿cómo podemos menguar? En esta mañana quiero compartir con ustedes 3 aspectos importantes en nuestra vida que nos ayudan a menguar. 3 aspectos que nos van a ayudar a menguar. Número 1,
reconocer que necesitamos menguar. Dígalo conmigo, reconocer que necesitamos menguar. Cuando no reconozco que necesito menguar, nunca Cristo podrá crecer en mi vida. ¿Sabe? Pasará el tiempo, pasarán los años y siempre me van a ver a mí, pero nunca verán a Cristo en mí. ¿Sabe? Que sea Él, que sea Cristo el que se ha visto, que Cristo sea el que se ha visto y no yo. Y para esto debemos dejar que Cristo nos cubra. Debemos dejar cuando yo permito que Cristo me cubra. Cristo, ya en mi vida no me van a ver a mí, sino que ahora van a ver a Cristo. Pero sabe, hay cristianos que no se han dejado cubrir por Cristo, no se han dejado envolver por Cristo, no se han dejado envolver por su palabra, ¿sabe? Sino que han sido rebeldes, siguen igual de orgullosos, siguen igual de prepotentes, de altivos. Aló, amén, iglesia. Una de las cosas que debemos menguar en nosotros es el orgullo, es la altivez, es la soberbia. Dice la Biblia en Mateo capítulo 23, versículo 12. Mateo capítulo 23, versículo 12. El que se enaltece, porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Dice la Biblia en Santiago capítulo 4, versículo 6. Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. En Salmo 138, versículo 6, dice la palabra: porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. ¿Sabe? El orgullo es alimentar nuestro yo. El orgullo es alimentar nuestro ego. El orgullo en nuestra vida es perjudicial. No nos conviene, iglesia, tener el orgullo, tener altivez en nuestra vida. ¿Sabe por qué? Porque nos aleja y nos separa de Dios. Amado, ¿sabe? Ese fue el pecado de Luzbel, Satanás, el orgullo, querer ser grande. Quería ser semejante al Altísimo, quería ser semejante a Dios. ¿Y sabe qué hizo Dios? Le dio una patada y lo expulsó del cielo, porque todo el que se enaltece será humillado. Gloria a Dios. Pero en cambio, al que es humilde, Dios lo atiende, Dios lo toma en sus brazos. ¿Tú quieres que Dios te atienda? Sé humilde. Dice, al humilde Dios lo atiende, al humilde Dios le da gracia. ¿Y sabe qué más? Lo engrandece. Pero no engrandecernos nosotros, Dios nos va a engrandecer. Por ser humilde, el que se humilla será enaltecido, el que se humilla será engrandecido, dice en otra versión. Gloria a Dios. Todos, iglesia, todos en algún momento de nuestra vida hemos sido orgullosos. ¿Sabe? Esto del orgullo es un síntoma que todo el mundo tiene, pero la idea es no alimentarlo. La idea es hacerlo menguar, hacerlo morir, con la ayuda y la dependencia del Espíritu Santo de Dios. Amén, iglesia. Ser humilde. Segundo aspecto en nuestra vida, ser humilde. Diga conmigo, ser humilde. Hay unos que asocian la humildad con estar sucio
o andrajoso, y no es así. ¿Sabe? Hay unos que relacionan el ser pobre, ser humilde, el ser rico, ser orgulloso, y no es así. Porque hay un montón de pobres orgullosos y altivos, y hay ricos que son humildes. Entonces, ¿qué es la humildad? ¿Qué es la humildad? Ser humilde es una virtud, es decir, es algo de adentro que no tiene nada que ver con abundancia o falta de riqueza materiales. No tiene nada que ver con eso. Ser humilde es una virtud moral que posee el ser humano, que consiste en reconocer nuestras habilidades, nuestras cualidades, nuestras capacidades para obrar en bien de los demás. ¿Sabe? Ser humilde no es egoísta, es reconocer que tenemos las cualidades, pero es para obrar, es decir, para servir en bien de los demás. Amén, iglesia. Gloria a Dios. ¿Sabe? El ser humilde es alguien que no piensa que él o ella es mejor o más importante que otros. Repito, el ser humilde es alguien que no piensa que él o ella es mejor o más importante que otros. En otras palabras, ser humilde es ser libre de todo orgullo, es ser libre de toda altivez, es ser libre de toda soberbia, de toda arrogancia. Amén, iglesia. Vaya conmigo un momento a Filipenses. Les invito a que vayan a Filipenses, capítulo 2, versículos 5 al 8. Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8. Empieza diciendo: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. ¿Sabe? Si Cristo nos dice que seamos humildes, es porque Él lo fue primero. ¿Sabe? Dios nunca te va a pedir algo que Él no lo haya hecho primero, iglesia. Dice que Cristo no estimó el ser igual a Dios, sino que se despojó de toda grandeza, tomando la posición de siervo, siendo semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló. ¿Sabe? Él nos está dando un ejemplo para que nosotros nos despojemos de toda grandeza. Él se despojó de toda grandeza, Él se despojó de todo poder y tomó la condición de siervo semejante a los hombres. Necesitamos hoy despojarnos, iglesia, de toda grandeza, de toda prepotencia, de toda altivez, de toda arrogancia. Necesitamos despojarnos, seguir sus pisadas. Necesitamos seguir el ejemplo de Cristo. ¿Sabe? Dios nos dio el ejemplo en Cristo Jesús para que nosotros, como seguidores, como discípulos, sigamos sus pisadas, sigamos su ejemplo. Amén, iglesia. Amén. En una ocasión, los discípulos vinieron a Jesús. Y le preguntaron: ¿cuál es mayor en el reino de los cielos? Y Jesús, llamando a un niño, lo puso en medio de ellos y le dijo: cualquiera que se humille como este niño será el mayor en el reino de los cielos. Amén, iglesia. Necesitamos ser humildes como los niños, iglesia. Dios en esta mañana nos hace un llamado a todos nosotros a ser humildes, que tú y yo podamos movernos cada día en humildad. ¿Sabe?
Dice la Biblia en Primera de Pedro, la última parte del versículo 5. Revestido de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Amado, necesitamos día a día vestirnos de humildad. Amén. Ahora, la humildad está estrechamente relacionada con el servicio. Cuando somos humildes, estamos dispuestos a servir con gozo, con amor, con alegría, con pasión a los demás. No pensando en nosotros mismos, sino también en los demás. Eso es humildad. Cristo dijo en Marcos capítulo 10, versículo 45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Jesús nos modeló con su humildad para nosotros como seguidores, para nosotros como seguidores de Él, podamos seguir sus pisadas, podamos seguir su ejemplo, iglesia. ¿Sabe? La humildad está estrechamente relacionada con el servicio. Necesitamos vivir para servir. El que no vive para servir, no sirve para vivir. Tenemos que servir no mirando a quién. Servir, estamos acostumbrados a servir a los que nos sirven. Estamos acostumbrados a dar al que nos da. Pero sabe, iglesia, tenemos que aprender a servir a los demás sin mirar a quién. Cuando tú estás sirviendo a otro, mira a Cristo, piensa que le estás sirviendo a Cristo. Amén, iglesia. El que no vive para servir, no sirve para vivir. Número 3, tercer aspecto importante en nuestra vida que nos van a ayudar a menguar. Más de ti, Señor, menos de mí. Tercer aspecto, más de ti, Señor, menos de mí. Vaya conmigo a Hechos capítulo 5, versículo 15-16. Hechos capítulo 5, versículo 15-16. Permítame leerle la palabra de Dios en esta mañana. Tanto que sacaban a los enfermos en las calles y los ponían en las camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, y muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos, iglesia, eran sanados. Todos, absolutamente todos, iglesia, eran sanados. ¿Sabe? Déjeme decirle que no era Pedro, ni tampoco era su sombra. ¿Sabe? Acá vemos a un hombre tan lleno de Dios, que aún su sombra hacía milagros. Tremendo, iglesia, tremendo. Su sombra, eso es impactante. Pero ¿sabe? No era él, ni tampoco era su sombra. ¿Sabe quién? Cristo en él. Era lo que había en él. ¿Y qué había para que esa unción, qué había en él para que esa unción sobrenatural fluyera, se manifestara, se dejara ver? ¿Sabe dónde estaba la clave? Más de Cristo en Pedro y menos de él. Iglesia, dígale a Dios en esta mañana: más de ti, Señor, quiero más de ti y menos de mí. Iglesia, pero ¿qué estamos haciendo hoy? ¿Qué estamos haciendo hoy como cristianos? Tenemos más de nosotros y menos de Dios. Aló. Más de nosotros y menos de Dios. Y a veces queremos que prevalezca nuestra propia voluntad y no la voluntad de Dios, porque a veces queremos que las cosas salgan como nosotros pensamos. Aló. Pero el pensamiento de Pedro era diferente. El pensamiento de Pedro era lo contrario.
que prevaleciera en todo la voluntad de Dios y no su propia voluntad. ¿Sabe por qué vemos pocos milagros en las iglesias de hoy? ¿Aló? ¿Sabe por qué vemos pocos milagros en las iglesias de hoy? Hay milagros, no me malentienda. Hay milagros, pero pocos. ¿Sabe por qué? Porque necesitamos más de Cristo y menos de nosotros, iglesia. Amado, ¿sabe? Hay que dejar que Cristo crezca, pero necesitamos morir. Necesitamos menguar, morir al yo, morir al ego, para que Cristo pueda crecer en nosotros, para que Cristo pueda empezar a vivir en nosotros, a manifestarse. Necesitamos, iglesia, quitarnos del medio para que Cristo empiece a hacer la obra en nosotros, entendiendo que no somos nosotros, sino Dios en nosotros, iglesia. Es necesario que Él crezca, que Cristo crezca, que Cristo sea engrandecido, que Cristo sea exaltado, que Cristo sea el Señor, que Cristo se lleve toda la gloria y todo el honor. No nosotros, iglesia. ¿Sabe? De pronto tú has visto este mensaje, pero no veas este mensaje como uno más. Amado, no veas este mensaje como uno más, sino como una oportunidad que Dios nos da, que Dios nos brinda, de poder meditar y reflexionar en su palabra. Si verdaderamente queremos que Cristo crezca en nosotros y nosotros menguemos, si verdaderamente queremos que más de Dios y menos de nosotros. Iglesia, de pronto tú has escuchado este mensaje y dices, tremendo, gloria a Dios. Pero la pregunta es, ¿qué vamos a hacer nosotros después de haber escuchado esta palabra? Aló, ¿seguiremos haciendo nuestra propia voluntad y no la voluntad de Dios? ¿Seguiremos creciendo nosotros, alimentando nuestra carne, alimentando nuestro yo, alimentando nuestro ego? Aló, tratando de ser el centro de atracción, creyéndonos el importante, creyéndonos los protagonistas. Aló, ¿sabe? Hoy es una mañana para tomar una decisión de calidad y decirle a Dios, quiero más de ti. Me rindo a ti, Señor. Haz tu voluntad en mí, porque quiero menguar para que tú crezcas en mí. Si verdaderamente, iglesia, queremos que Cristo crezca, necesitamos menguar. Más de ti, Señor, en mis pensamientos, más de ti, Señor, en mi voluntad, en mis acciones, en mis palabras, más de ti, Cristo, en mi carácter y menos de mí. Iglesia, Dios te continúe bendiciendo. Amén. Shalom, shalom.